Estaba sentado en la barra del bar, a menos de 4 metros de mi mujer y su amante. Marina se reía con Pablo, y él le servía otra copa. Ella inclinó la cabeza hacia él y le tocó el antebrazo, con mucha naturalidad. Ninguno de los dos se dio cuenta de que yo estaba allí mirándolos. Todo empezó hace solo una semana, un martes. Yo, Luis Fernández, estaba sentado frente al ordenador cuando recibí un mensaje en Instagram de un cliente del bar. Me escribió que quería enseñarme algo gracioso de la noche anterior y me envió varias historias. Sin pensarlo, subí el volumen con el ratón y, de repente, vi la barra del bar y, detrás de ella, a Marina. En el video se veía a Pablo, el camarero, quitándole la copa de la mano, inclinándose hacia ella y ella inclinándose hacia él. Primero un beso rápido y luego otro más largo, lo que claramente no es normal entre compañeros de trabajo. La gente a su alrededor gritaba y reía, el ambiente típico de un bar. Tuve que bajar el volumen bruscamente porque un compañero asomó la cabeza por encima del monitor y me preguntó si todo iba bien. Respondí que sí. Volví a poner el video sin sonido, solo con imagen. Lo vi 3 veces seguidas. Intenté encontrar una explicación lógica, cualquier tontería. Pensé que tal vez era una broma, que la gente a veces se divierte, que tal vez ella estaba demasiado borracha. Me fijé en la hora a la que ocurrió todo esto. Eran las 11 de la noche del lunes, justo cuando Marina me envió un mensaje de audio diciendo que ya se iba a casa, que iban a cerrar, para que no la esperara. No respondí al cliente en ese momento. Bloqueé el móvil, lo tiré dentro del cajón del escritorio y me quedé mirando el Excel sin ver nada. La gente seguía tecleando a mi alrededor, comentarios sobre el partido del domingo, el jefe pasando con un café, todo igual que siempre. Yo tragué saliva varias veces sin conseguir que bajara. Me planteé llamarla allí mismo, preguntarle qué estaba haciendo, pero imaginé su voz tranquila, alguna excusa rápida, y me frené. No quería ir a ciegas. Aguanté el resto de la jornada como un robot, recogí mis cosas y volví a casa con esa imagen clavada en la cabeza. Esa noche, cuando Marina llegó, olía a perfume caro y a tabaco ajeno. Dejó las llaves en el cuenco de la entrada, vino hacia mí y me dio un beso rápido en la mejilla. Me dijo que estaban reventados en la oficina, que el cierre de mes estaba siendo una locura, que habían parado un momento en el bar de siempre para desconectar. Yo asentí, la miré un segundo de más y ella apartó la vista hacia la nevera, preguntando qué había de cenar. Noté cómo se me tensaban los hombros cuando la vi coger el teléfono y dejarlo boca abajo sobre la mesa. Aún así, tragué, callé, respiré hondo y me obligué a aguantar. Pensé que quizá estaba exagerando, que no podía montar un drama solo por un video. Los días siguientes fueron raros. Yo hablaba menos, observaba más. Marina miraba el móvil con una media sonrisa cada 2x3, decía que eran cosas del grupo del trabajo. Llegaba más tarde de lo normal, siempre con una explicación medio razonable. Que si atasco, que si una reunión que se había alargado, que si una compañera estaba mal y habían bajado a tomar algo. Cada vez que decía la palabra bar notaba un pequeño pinchazo en el pecho. Y tú me conoces, no soy celoso por deporte, pero cuando tienes una película tan clara en la cabeza es imposible hacer como si nada. Una semana después del video de Instagram, un jueves, yo estaba en el sofá, con la tele puesta sin prestarle atención, dándole vueltas a todo. Marina me había avisado de que se quedaba otra vez hasta tarde porque tenían una cena improvisada con el equipo. Miré la hora, vi que se acercaban las 11, y mi cabeza empezó a irse sola al mismo sitio. Estaba a un paso de coger el abrigo y bajar al bar para ver con mis propios ojos qué estaba pasando, cuando el móvil vibró sobre la mesa. Era un mensaje del vecino del tercero, el del grupo de la comunidad. Decía que si podía llamarle un momento, que tenía que enseñarme algo del portero automático. Le devolví la llamada con esa sensación rara en el cuello,
como cuando sabes que algo viene pero no sabes qué. Me contestó rápido, con la voz un poco incómoda. Me dijo que prefería mandarme un video y que luego, si quería, hablábamos. Antes de que pudiera preguntar nada más, me llegó la notificación de la app del portero. Abrí el video y me encontré con la imagen de la puerta del portal de un edificio que reconocí al segundo, el de la esquina de nuestro propio barrio, no el nuestro, sino 1 o 2 calles más abajo. En la esquina inferior se veía la fecha y la hora, perfectamente claras, ese mismo día, a las 3:15 de la tarde. En el video se ve la puerta abriéndose desde dentro y aparece Marina, con la misma gabardina beige con la que había salido por la mañana. Va mirando al suelo, con el bolso cruzado, el pelo un poco desordenado. Detrás sale Pablo, el camarero, con una chaqueta vaquera que yo le había visto 1000 veces en el bar. Ella se gira hacia él, dice algo que no alcanzo a oír y él la agarra de la cintura. Se besan un momento en la puerta, como quien ya lo ha hecho muchas veces. Luego Pablo mira hacia la calle, como comprobando que no haya nadie, le da otro beso más y Marina baja los escalones sonriendo. Él se queda en el marco de la puerta, mirándola. Al final del video, ella se sube al coche que yo conozco de sobra, se ajusta el pelo en el espejo y se marcha. Cuando terminó, tuve que apoyarme contra el respaldo del sofá. Noté la espalda empapada de sudor frío, las manos temblando tanto que casi se me cae el móvil. Volví a ponerlo, esta vez acercando la cara a la pantalla, fijándome en cada detalle. Reconocí la calle, el portal, incluso un grafiti de la pared que yo mismo había visto al pasar. Volví a mirar la hora, 3:15. A esa hora Marina me había mandado un mensaje diciéndome que estaba entrando en una reunión con el jefe y que no podía hablar en un rato. Sentí una presión en el pecho tan fuerte que tuve que soltar el aire por la boca muy despacio para no marearme. Le escribí al vecino dándole las gracias y preguntando cómo había llegado ese video a sus manos. Me dijo que en su edificio habían instalado un sistema nuevo conectado al móvil y que le había saltado la notificación del portero por error, porque se había cruzado con el nuestro al configurarlo. Que al principio no le dio importancia, hasta que vio que era mi mujer saliendo de un portal con un tío, que se besaban y que, sinceramente, no sabía qué hacer con esa información. Me aclaró que no quería meterse en nuestra vida, pero que le parecía peor callar y verme luego por el portal con cara de tonto. Le aseguré que entendía el gesto, aunque mientras lo escribía me picaban los ojos de la rabia. Con ese video ya no podía contarme historias. El beso del bar en Instagram podía ser una borrachera, una tontería, una noche que se les había ido de las manos. Pero esto era a plena luz del día, en un piso que claramente no era el nuestro. Ella saliendo arreglada, él detrás, los dos con esa naturalidad de quien ya ha repetido la escena. Me levanté del sofá y empecé a caminar por el salón de un lado a otro, con la sensación de que la casa se me quedaba pequeña. Abrí la nevera sin saber qué buscaba, cerré de golpe, apoyé la frente contra la puerta fría y me quedé así unos segundos, respirando fuerte. No podía decidir si quería tirarlo todo por la ventana o sentarme a llorar. En lugar de llamar a Marina, hice algo que ahora mismo no sé si fue valiente o cobarde. Miré la hora, vi que pasaban de las 11 y deduje que si estaba con alguien, no era en la oficina. Me vestí sin encender las luces, cogí las llaves del coche y salí del portal intentando no hacer ruido. Conduje hasta el bar donde trabaja Pablo, el que se había convertido en el segundo salón de Marina en las últimas semanas. Aparqué en doble fila, apagué el motor y me quedé un momento con las manos en el volante, notando cómo me latía la vena del cuello. Entré al bar intentando que mi cara fuera lo más neutra posible. El sitio estaba casi lleno, como siempre los jueves. Música suave, gente de pie con cervezas en la mano, grupos en las mesas altas. Y allí estaban, en medio de todo. Marina sentada en un taburete, de lado, con una copa en la mano. Pablo tras la barra, apoyado cerca de ella,
inclinado hacia adelante para escucharla mejor. Se miraban con una familiaridad que me revolvió el estómago. Me senté en la barra justo enfrente, en la zona donde ellos podían verme perfectamente si levantaban la vista. Pedí una cerveza con la voz más tranquila que encontré, aunque notaba la garganta seca. Pablo miró un segundo hacia mi lado, como por inercia, y sus ojos chocaron con los míos. Vi un pequeño gesto, un mínimo bloqueo, como si durante una décima de segundo no supiera quién era. Luego sonrió de forma automática y preguntó qué quería tomar, llamándome por mi nombre como hace cualquier camarero con su cliente habitual. Le respondí que una caña. Noté cómo Marina giraba la cabeza despacio y me veía allí, sentado solo, mirando a los dos. Ella se quedó rígida, apretó más el vaso, se recolocó el pelo detrás de la oreja. Yo no dije nada, no hice ningún gesto, solo los miré. Bebí un trago pequeño, que me supo a metal, y apoyé el vaso con cuidado en el posavasos. No monté ninguna escena, no grité, no tiré nada al suelo. Esa fue mi forma de venganza esa noche, sentarme delante de ellos y obligarlos a seguir con la obra sabiendo que yo ya conocía el guión. Marina intentó sonreír, decir algo a una compañera de la mesa, pero se le veía rígida, con la mirada que se escapaba hacia mí a cada momento. Pablo hacía como que atendía a otros clientes, pero se le notaba torpe, tirando más de una botella de lo normal, mirándome de reojo cada 2 por 3. En un momento dado, cuando pensó que no le veía, Marina alargó la mano por encima de la barra para tocarle el antebrazo, una caricia rápida, cómplice. Yo me quedé con el vaso a medio camino de la boca, inmóvil. Esa noche volvimos a casa juntos, pero el trayecto fue una losa. Marina salió del bar antes que yo, diciendo al grupo que estaba cansada. Yo pagué la cerveza, saludé con un gesto frío y me fui detrás, dejándole unos minutos de ventaja. Cuando entré en el portal, ella estaba ahí, esperando junto al ascensor con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo. Subimos los dos en silencio. Solo se oía el zumbido del motor del ascensor y mi respiración acelerada. Al llegar al piso, abrió la puerta con manos temblorosas, dejó el bolso en la silla de la entrada y se giró hacia mí con una mezcla de miedo y desafío en la cara. Marina empezó hablando ella. Dijo que sabía que tenía que explicarme cosas, que lo del bar no era lo que parecía. Le contesté que teníamos 2 opciones, que o me decía la verdad o le enseñaba el video del portal. Al oír la palabra video se le cambió la cara por completo. Frunció el ceño, dio un paso hacia mí y preguntó qué video. Saqué el móvil, abrí la app del portero y le puse el clip delante, con el volumen al mínimo pero la imagen perfectamente clara. Ella se llevó la mano a la boca en cuanto se vio saliendo del portal con Pablo detrás. Se apoyó en la mesa del recibidor, como si las piernas le fallaran, y dejó escapar un suspiro largo que sonó a derrota. Durante unos segundos no dijo nada. Yo tampoco. Solo se oía el ruido lejano de un coche en la calle y el tic-tac del reloj de la cocina. Al final, Marina soltó que sí, que había pasado, que llevaba unas semanas viéndose con Pablo fuera del bar, pero que no tenía claro qué quería hacer, que estaba confundida. Yo sentí cómo se me tensaba el cuello al escuchar la palabra semanas. Le pedí que se sentara en el sofá, que habláramos como adultos. Nos sentamos con una distancia rara entre los dos, ni cerca ni lejos. Ella no sabía dónde poner las manos, las frotaba una contra otra, se tocaba el pelo, se tiraba del jersey, cualquier cosa menos mirarme directamente a los ojos. Marina intentó justificarse. Dijo que se sentía vacía desde hacía tiempo, que yo estaba siempre cansado, que mi cabeza estaba más en el trabajo que en casa. Comentó que con Pablo se sentía escuchada, que el tío estaba ahí todas las noches, que la miraba como hacía años que, según ella, yo no la miraba. Añadió que todo había empezado con charlas tontas al final de la barra, que si cómo te ha ido el día, que si qué tal el jefe, que si menuda paliza llevas.
que poco a poco se había ido pasando la línea sin darse cuenta, que un día la acompañó al metro, otro día subieron a su piso a ver una serie y que lo del portal era la consecuencia de algo que no había sabido frenar. La escuchaba apretando los puños sobre las rodillas, tan fuertes que se me clavaban las uñas en la palma. No quería soltar ninguna frase grandilocuente, solo quería datos. Le pregunté cuántas veces habían estado en ese piso. Tragó saliva, miró hacia la ventana y dijo muy bajito que 3. Le pregunté si solo habían sido besos. Tardó demasiado en contestar. Al final murmuró que una vez se había quedado a dormir cuando yo estaba en un viaje de trabajo a Valencia, aquella semana en la que me mandó un mensaje diciéndome que estaba reventada y que se iba a la cama temprano. Noté un calor recorrerme el pecho hacia la cara, esa mezcla de ganas de levantarme y tirar algo contra la pared y, a la vez, una especie de agotamiento brutal. El golpe final llegó cuando le pregunté quién más lo sabía. Dijo que nadie, que había intentado ser discreta, pero al insistirle terminó confesando que una compañera de la oficina le había cubierto un par de veces, diciéndome a mí que estaban las dos juntas en una cena cuando ella en realidad estaba en el piso de Pablo. Esa frase me dejó helado. No era solo ella y el camarero. Eran dos personas mintiéndome a la vez, fabricando coartadas mientras yo estaba en casa haciendo la cena y poniendo la lavadora. Me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas y me tapé la cara con las manos, no para llorar, sino para no mirarla durante unos segundos. Cuando levanté la cabeza, le dejé claro que, a partir de ese momento, todo iba a cambiar. Le dije que no pensara que esto se arreglaba con un par de lágrimas y un fin de semana en una casa rural. Le comenté que al día siguiente iba a pedir cita con un abogado para informarme y que, además, pensaba hablar con Pablo cara a cara, sin gritos, pero mirándole a los ojos. Marina entonces se puso nerviosa de verdad. Se levantó del sofá, empezó a caminar de un lado a otro del salón y repetía que eso no hacía falta, que Pablo con romper la relación ya estaba, que no quería que le hiciera daño. Yo le contesté que daño me lo habían hecho ellos a mí, y que estaba cansado de ser el único que se tragaba las cosas. Esa noche dormimos en la misma cama pero a kilómetros de distancia. Ella se acostó de espaldas, rígida, con el móvil apagado en la mesilla. Yo me quedé mirando el techo durante horas, oyendo cómo respiraba, recordando cada detalle de los vídeos, de sus gestos, de las mentiras. A la mañana siguiente, antes de ir al trabajo, me miré en el espejo del baño y apenas me reconocí. Tenía ojeras, la barba mal afeitada y una expresión que no me había visto nunca, mezcla de cansancio y decisión. Sabía que a partir de ese día no iba a ser el mismo Luis de antes. Al salir de casa ese viernes, lo primero que hice fue pasar por el banco. Teníamos la cuenta conjunta donde entraba mi nómina y desde donde salían casi todos los gastos. Me senté frente a la empleada, le expliqué que quería limitar el uso de la tarjeta adicional y separar una parte del dinero en una cuenta a mi nombre. No hice ningún discurso épico. Solo presenté mi DNI, firmé los papeles y sentí una especie de alivio raro al comprobar que, al menos en algo, recuperaba control. De allí fui al trabajo, pero no fui capaz de concentrarme en nada. Cada correo que escribía terminaba medio borrado. A media mañana llamé a un abogado recomendado por un compañero y concerté una cita para la semana siguiente. Por la tarde, en lugar de ir directo a casa, volví al bar. Esta vez no me senté en la barra, sino en una mesa al fondo, desde donde podía ver todo el local. Pablo estaba trabajando, moviéndose de un lado a otro con normalidad aparente. Cuando tuvo un momento libre, levanté la mano. Vino hacia mí con esa sonrisa profesional que ya no me tragaba. Le pedí que se sentara un minuto, que solo le iba a ocupar un rato. Miró alrededor, dudó, pero al final apoyó la bandeja en la barra y se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. Le dije sin rodeos que sabía lo suyo con Marina. No levanté la voz, no insulté,
solo solté la frase y lo miré fijamente. Al principio intentó negarlo, soltando que había malentendidos, que la cosa no era para tanto. Saqué el móvil del bolsillo y puse encima de la mesa la captura del beso tras la barra y el video del portal. No hacía falta reproducirlos entero. Con solo ver las miniaturas se le borró la sonrisa. Bajó la mirada, se pasó la mano por la nuca y soltó un suspiro. Admitió que sí, que se habían liado, que se habían dejado llevar, que no había querido hacer daño a nadie. Es curioso como todo el mundo dice lo mismo cuando ya ha roto algo. Le expliqué que no iba a pegarle ni a montar un espectáculo allí, pero que entendiera que sus actos tenían consecuencias. Le dije que, si seguía buscando a Marina, si intentaba mantener el jueguecito, no descartaba tomar medidas legales si la situación se volvía insoportable. También le comenté que el dueño del bar, tarde o temprano, acabaría enterándose, porque en ese barrio las cosas vuelan y yo no pensaba hacer el papel de marido tonto eternamente. Pablo se puso pálido. Aseguró que iba a cortar, que ya lo estaba haciendo, que hablaba con Marina esa misma noche para dejarlo definitivamente. Asentí, me levanté y me fui sin darle la mano. El siguiente paso fue más frío. Esa misma noche, cuando Marina salió del baño, ya en pijama, le dije que necesitaba su contraseña del correo y de la nube de fotos. No lo pedí a gritos, fue casi como quien pide la sal, pero había una firmeza en mi voz que ella no había oído muchas veces. Dudó, dijo que eso era invasivo, que tenía derecho a su intimidad. Le respondí que su intimidad se había ido por la ventana el día que decidió meterse en un portal ajeno con un tipo que no era su marido. Al final me las dio, a regañadientes. Me pasé horas revisando conversaciones, reservas de hotel, fotos borradas. Descubrí que no solo había 3 visitas a ese piso, sino alguna escapada de mediodía que ella me había vendido como reunión fuera. Con todo eso, preparé una carpeta en mi portátil. No con ánimo de destruirla, sino de protegerme. Capturas de pantalla, fechas, mensajes claros. El lunes envié un correo muy escueto a mis suegros y a mi cuñada, adjuntando solo 2 cosas, el video del portal y una breve explicación. Les dije que prefería que lo supieran por mí y no por rumores, que estaba valorando una separación y que no iba a entrar en detalles por el momento. Apagué el ordenador después de enviarlo y me quedé en la silla sintiendo el corazón en la garganta. Nunca me había imaginado escribiendo algo así a la familia de mi mujer. Las reacciones no tardaron. Por la tarde me llamó mi suegra, llorando, diciendo que no entendía nada, que su hija siempre había sido responsable. Le expliqué con calma que a mí tampoco me cuadraba, pero que las imágenes estaban ahí. Mi cuñada, por su parte, me mandó un mensaje largo diciéndome que estaba de mi lado, que aunque fuera su hermana, lo que había hecho no tenía defensa. Saber que no estaba solo en esa parte me dio algo de fuerza. Marina, en cambio, se enteró cuando su madre la llamó histérica y esa noche llegó a casa con la cara roja, los ojos hinchados y las manos temblando de pura rabia. Me dijo que cómo se me ocurría meter a su familia, que eso era humillarla. Yo le contesté que la humillación fue otra, la del portal, la del bar, la de los mensajes deletreados a escondidas. El ambiente en casa se volvió denso, casi irrespirable. Ella empezó a dormir en el sofá, diciendo que no podía ni mirarme después de lo que yo había hecho. Yo me limitaba a preparar la cena, ir al trabajo, organizar mis documentos y esperar la cita con el abogado. Una noche, mientras yo estaba en la habitación revisando papeles, oí su móvil vibrar varias veces. No pude evitar mirar el nombre que aparecía cuando la pantalla se encendió. Era Pablo. Marina no contestó. De hecho, apagó el móvil de golpe y lo tiró al fondo del bolso, como quien quiere enterrar algo. Ese fue el pequeño giro que no esperaba. En los días siguientes, Pablo insistió varias veces con mensajes y llamadas que yo veía aparecer en la pantalla cuando ella dejaba el teléfono encima de la mesa.
Ella no respondía, se limitaba a mirarlo un segundo, apretar los labios y darle a silenciar. Una tarde, después de una llamada más larga de lo normal, cogió el móvil, se fue a la habitación y, al rato, salió con los ojos rojos. Dijo que lo había bloqueado. No lo celebré ni nada parecido. Solo asentí. Aquello no borraba nada, pero empezaba a dejar claro que el castillo que habían montado se estaba cayendo también por su lado. Con todo eso encima, llegó el día de la cita con el abogado. Fui yo solo. Me senté frente a él, le conté todo sin adornos, apoyando el móvil en la mesa para enseñarle los vídeos y algunas capturas. Él tomó notas, me explicó opciones, me habló de separación, de reparto de bienes, de tiempos. Cada vez que escribía algo en su cuaderno, yo sentía como si estuviera cerrando una puerta. Al salir, me quedé un rato en la calle, apoyado contra una farola, respirando el aire frío de Madrid, intentando ordenar en la cabeza todo lo que acababa de escuchar. Noté cansancio, más que rabia. Un cansancio de esos que te pesan en los hombros. Esa tarde, cuando llegué a casa, Marina estaba en la mesa del comedor, con una libreta abierta y un boli en la mano. Tenía delante una taza de café ya fría. Levantó la mirada y me pidió que nos sentáramos a hablar. Me dijo que llevaba varios días dándole vueltas a todo, que se sentía hecha polvo, que estaba empezando a ver el alcance real de lo que había hecho. Mientras hablaba, jugueteaba con el bolígrafo, lo giraba, lo golpeaba suave contra la mesa. Sus ojos se movían entre mi cara y la hoja en blanco, como si no supiera dónde sostener la mirada. Me dijo que no quería divorciarse, que prefería intentar arreglarlo. Propuso terapia de pareja, poner normas, empezar de cero. Mientras lo decía, la voz se le rompía de vez en cuando. Yo la escuché en silencio. Notaba el pecho apretado, pero ya no como los primeros días, cuando todo era fuego. Ahora el dolor era más sordo, más profundo. Le dije que me parecía bien que quisiera cambiar cosas, pero que yo ya no era el mismo, que no podía volver a mirar su cara sin que se me cruzaran las imágenes del bar y del portal. Que cada vez que saliera tarde de la oficina iba a preguntarme dónde estaba, con quién, y que no quería vivir así, ni para mí ni para ella. Hubo momentos complicados en esa conversación. En uno, Marina empezó a llorar de verdad, sin contención. Se tapó la cara con ambas manos y los hombros le temblaban. Dijo que nunca pensó que yo llegaría a hablar con abogados, que en su cabeza había sido una especie de paréntesis, algo que iba a cortar antes de que se nos fuera de las manos. Admitió que subestimó el daño que me haría y que se odia por ello. Yo la miraba y sentía una mezcla rara de compasión y enfado. Me levanté, fui a la cocina, llené un vaso de agua y se lo puse delante. Ella lo agarró con las dos manos, como si se aferrara a algo concreto. En otro momento, quizá el más tenso, salió el tema de la casa. Le dije que, si seguíamos adelante con la separación, alguien se tendría que ir. Marina se quedó callada un buen rato, mirando las paredes del salón como si las viera por primera vez. Dijo que esa casa la habíamos construido juntos, que no se veía fuera, que todo lo que tenía estaba ahí. Le contesté que yo sentía lo mismo, pero que vivir los dos bajo el mismo techo como si nada no era opción. Propuse que, mientras se movían los papeles, uno de los dos se quedara unas semanas en casa de algún familiar. Ella sugirió que fuera yo, que al fin y al cabo yo era el que quería irse. Noté cómo se me tensaba la mandíbula otra vez. Respiré hondo, apoyé las manos en la mesa y le dije que no, que esta vez no iba a ser el que se marchara por inercia. Que si alguien había reventado el contrato invisible que teníamos, había sido ella. Que yo estaba dispuesto a facilitar las cosas, pero no a asumir también la parte cómoda del que se queda en el sofá conocido mientras el otro se busca la vida con una maleta. Se hizo un silencio pesado. Solo se oía el ruido lejano de la lavadora. Marina bajó la cabeza y asintió despacio.
Dijo que hablaría con su hermana, que quizá podía quedarse con ella un tiempo. Terminamos la conversación sin abrazos, sin grandes escenas, solo con una especie de acuerdo silencioso. Ella se iría unos días, yo seguiría en la casa mientras veíamos qué hacíamos legalmente. Antes de irse a la habitación, se giró y me preguntó si de verdad quería divorciarme o si aún quedaba algo que salvar. Me quedé quieto, con el cuerpo rígido, sin saber qué decir. Por dentro, dos partes tiraban en direcciones distintas. Una, la que recordaba todos nuestros años juntos, quería agarrarse a cualquier posibilidad de arreglo. La otra, la que tenía clavadas las imágenes en la memoria, pedía cerrar la puerta de una vez. Abrí la boca para contestar justo cuando sonó la notificación del correo en mi móvil, el mensaje del abogado con el borrador del acuerdo de separación. Al final, lo sabes, tiré por la vía dura. Esa misma noche abrí el correo del abogado en el móvil, leí el borrador y sentí una especie de calambre en los dedos al pasar las páginas con el dedo. Al día siguiente pedí cita para firmar la demanda de separación. Todo se movió más rápido de lo que imaginaba. En menos de un mes desde aquel primer video de Instagram ya estábamos hablando de fechas en el juzgado. Marina hizo la maleta unos días después de nuestra última conversación y se fue a casa de su hermana. No se llevó muchas cosas, solo ropa, su portátil y un par de fotos. El silencio que dejó en casa era raro. Me encontré andando por el pasillo más despacio, abriendo puertas sin motivo, como si buscara algo que ya no estaba. Con Pablo la cosa también cambió. Un amigo mío del barrio me contó que el dueño del bar había tenido una charla seria con él. No sé si por lo que yo dejé caer aquel día, por los rumores o porque alguien más le enseñó cosas. El caso es que, en cuestión de 2 semanas, Pablo dejó de trabajar allí. Un día pasé por delante y vi a otro camarero detrás de la barra. No sentí alegría, tampoco pena. Solo una sensación rara de capítulo que se cierra. Marina, por lo que sé, cortó definitivamente con él. Me dio igual. Para mí la historia ya estaba demasiado rota. En cuanto a la familia, las aguas se fueron colocando a su manera. Mis suegros pasaron por una fase de enfado fuerte con Marina, luego fueron bajando revoluciones. A mí me trataron con respeto cada vez que coincidimos para alguna gestión, pero se notaba que estaban divididos entre el cariño hacia mí y la necesidad de proteger a su hija. Yo dejé claro desde el principio que no les pedía que eligieran bando. Lo único que quería era que nadie me tratara de loco ni de exagerado. Tener vídeos, mensajes y fechas sobre la mesa ayudó mucho a eso. Hubo días duros en los que la casa me caía encima. Llegar del trabajo, dejar las llaves en el mismo cuenco, ver la silla donde ella dejaba el bolso, el hueco en el armario. Me sorprendí a mí mismo haciendo cosas raras, como abrir su cajón del baño y quedarme un rato mirando los botes de crema que no se había llevado. Oler una bufanda que había dejado colgada detrás de la puerta. No lloraba, pero notaba la garganta cerrada y un peso en el pecho que me acompañaba a todas partes. Me apunté a terapia individual, algo que nunca pensé que haría. La primera vez que le conté todo al psicólogo con calma, noté cómo algunas piezas empezaban a recolocarse en mi cabeza. Legalmente, la separación fue bastante limpia. No tenemos hijos, lo que simplificó las cosas, y los bienes estaban claros. La casa se pondrá a la venta y cada uno se quedará con su parte. Mientras tanto, yo sigo viviendo en ella, pagando la hipoteca y esperando a que aparezca comprador. Marina ha encontrado un piso compartido cerca de su trabajo. Nos escribimos solo para asuntos prácticos, nada de mensajes largos. Alguna vez hemos firmado documentos en la misma mesa del notario, con las manos rozándose al pasar los papeles y la vista fija en el bolígrafo, no en la cara del otro. Si te soy sincero, no me veo como una víctima perfecta ni un santo. Hablando en terapia, he asumido también cosas mías. Dejar que la rutina me coma, desconectar demasiado,
dar por hecho que la relación funcionaba sola. Nada de eso justifica lo que ella hizo, pero entender cómo llegamos ahí me ayuda a no quedarme en el papel de pobre Luis engañado. Ahora, cuando pienso en Marina y Pablo en aquel bar, ya no siento la misma punzada aguda. Es más bien una cicatriz que tira un poco de vez en cuando, como cuando cambia el tiempo. Lo que me espera ahora es bastante simple. Seguir trabajando, vender la casa, buscarme un piso pequeño donde no haya recuerdos en cada esquina. Volver a quedar más con los amigos, decir que sí a planes que antes rechazaba por pereza. No tengo prisa por empezar ninguna historia nueva. Me conozco y sé que necesito un tiempo para confiar de nuevo en alguien, incluso en mí mismo. Algunos días me levanto ligero, otros más pesado, pero al menos ya no tengo esa sensación constante de estar a punto de explotar. Si algo he sacado claro de todo esto es que las señales estaban ahí desde el principio y yo preferí mirar a otro lado hasta que me las pusieron en una pantalla, primero en forma de historia de Instagram y luego en el video del portero. Pensaba que esas cosas les pasaban a otros, a los de los hilos de internet, no a mí. Ahora, cuando te lo cuento así, seguido, parece una película corta, pero todo ocurrió en menos de un mes y me dio la vuelta a la vida entera. Sigo siendo Luis, con el mismo trabajo, el mismo DNI y casi las mismas rutinas, pero hay una parte de mí que ya no va a volver a bajar la guardia del todo. Y, aún así, te digo una cosa. Prefiero esta verdad incómoda que seguir sentado en aquel bar fingiendo que no veía nada mientras los dos se reían detrás de la barra.